Target Creativo junto con Ardillas Dignas presenta. Bienvenido a Thinking Business. Necesitamos ideas que nos ayuden a lograr un mejor futuro. Porque este nuevo mundo requiere soluciones que nos ayuden a crecer en nuestros propios negocios. Esto es Thinking Business. Hola, bienvenidos a Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. El día de hoy nos acompaña Ekatzin Martínez, ¿Qué tal? ¿Cómo están? su servidor Juan Manuel Hernández y tenemos Un invitado. Claro que sí. Desde las tierras de muy lejano. No, no es cierto, no tan lejano. No tanto. No tanto. Bueno, ni tenemos... tan desconocido. Ni tan desconocido, ya es zona conocida aquí en el programa. Bueno, tenemos a Valentina Lanis, ¿vale? Para los amigos, más Vale. bonito, más cute. Eres licenciada en, completo, ¿qué sería? ¿En arte danzario? En arte danzario con línea terminal contemporáneo. Ahí está, demasiado largo. Pero sí. Eres casi recién egresada, prácticamente. Hace un año. Ok. Recién titulada. Bueno, recién titulada, Ajá. sí, egresada ya tiempecitos. Sí. De aquí de la UAC, aquí en Querétaro. Y bueno, cuéntanos un poquito sobre ti. Pues, hola, yo soy Valentina, tengo 23 años y estudié la carrera de danza contemporánea aquí en Querétaro. Prácticamente soy de Hidalgo, de Huichapan en específico. Y pues me vine de foránea a estudiar los 4 años de la carrera acá a Querétaro. Toda la vida me ha apasionado la danza. Nada más que no, era un sueño como que lo tenía como en mente, pero no sabía si cumplirlo o estudiar otra cosa como más normal. Claro, entre comillas. más convencional, ¿no? Más convencional, sí. Mi mamá es licenciada en programación, pero está en una notaría, entonces Casi a mí me lo llamaba... No, Sí. además súper distinto, ¿no? Sí, y en una notaría y yo estaba enfocada como en el derecho. De hecho, estaba haciendo propedéuticos para estudiar derecho. Órale. O sea, todavía llegaste al punto en donde todavía estabas entre estudiar derecho, si llegaste a ser propedéutico. Sí, Ok, y Pero al final, ¿cómo decidiste? Justo. porque me dice mi mamá un día, oye, ¿si vas a querer ser abogada o vas a ser abogada frustrada? Porque yo estaba ese. como esperando a venirme a Querétaro y ver dónde iba a ir en las tardes a bailar. O sea, era como de que, ok, me voy a estudiar derecho, pero quiero saber ¿dónde me voy a meter a...? Ok, esa era tu prioridad, a fin Ajá, de mi cuentas. prioridad, más Ok. que nada. Entonces me dijo, ya investigué y ahí mismo en la UAC está la carrera de danza, incluso está pegadita a la de derecho, así que pues inténtalo. O sea, si es lo que te apasiona, pues adelante. O sea, digamos que al final tu mamá te motivó a iniciar ya la carrera como tal. Sí, incluso yo ni sabía que existía. O sea, nunca fue en mis planes hacerlo profesional. O sea, no. O sea, ¿desde los cuántos años bailas? Bueno, ¿Cuándo danzas? iniciaste Ajá. como tal? Bailo desde los 3 años, ¿no? Que mi mamá me mandó a clases de ballet. Ok. Ya como a los 15 ya me dieron un grupo. O sea, la maestra me dijo, empieza a tú a montar la coreografía o tú te encargas del calentamiento, tal. Una responsabilidad pagaba. interesante a los 15 años, ¿no? Sí, o sea, ya a los 15 ya era como, o sea, ya me veían como maestra. Incluso chavos más grandes que yo era como de que la maestra. Y pues ya me pagaba, ya era como que responsable del grupo. Y de repente ya como a los 17 ya hago mis propios grupos, empiezo a dar clases de ritmos latinos. Ballet nunca, o sea, era como, enséñame a bailar. Y ya juntaba un grupo y era como, pues cumbia, ¿no? Que es con lo que la gente quiere aprender y así. Y ya, eso básicamente era lo que hacía. Ujú. Y ya, pero mi mamá sabía que me apasionaba mucho. La gente era como, no, apóyala, tiene mucho talento. Me acuerdo que a los 3 años, me subí al escenario con las grandes porque me sabía la coreografía y todo el mundo estaba como, bájela, porque no va ahí. Y yo estaba, con las grandes ahí porque me sabía la coreografía y desde ahí fue como que mi mamá me dijo que creo que tiene cualidades. potencial. Ajá. Y es curioso, ¿no? Digo, al menos yo lo que recuerdo y sobre todo en donde estábamos antes allá en Hidalgo, que quizás un tipo de carrera así, la gente siempre va a opinar, que quizás no sea lo más correcto, que no vas a poder vivir de una carrera así,
que incluso en vez de animarte te desanimaban. Aquí contigo me da gusto y me da curiosidad que justo recibiste tanto apoyo y que aún así, justo al mero momento todavía estabas con la incertidumbre, ¿no? Es curioso que la gente apoyara. Sí, siempre es al sobre todo revés, ¿no? Sí, Los papás totalmente. Los papás y el entorno, como que no se presta a que tenga una aprobación social, que digo. Lo eso que pasa lo es de que más menos. bien es como, o sea, para empezar es como una carrera que no mucha gente la visualiza, ¿no? O sea, a final de cuentas, ¿qué es lo que pudieras hacer? Pero más que ser una mala carrera en el sentido de que a lo mejor no te pudieras desarrollar en eso, es una carrera muy difícil, ¿no? Que es, de alguna manera, son carreras, pienso, o sea, que a final de cuentas, a lo mejor hay otras carreras en las que puedes entrar, te metes a contabilidad y, Ahí vas, y vas ahí a vas. aprender lo básico por lo menos de lo que tienes que hacer y si te lo aprendiste lo vas a poder seguir haciendo, si te aprendes la receta. Eso es de los mercadólogos. Pero creo que hay carreras en particular en donde hay una parte que sí necesitas haber nacido con ella. O sea, muchas veces, y creo que lo he platicado fuera del aire con Ekatzin, pero por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención la carrera de diseño gráfico. Y creo que diseño gráfico es un poco similar en este sentido a otras carreras de arte porque pues no es como que yo pienso, no, las universidades no lo hacen así, pero no había propedéutico para diseño gráfico. Y yo creo que sí era como, a ver, vamos a primero ver si sabes por lo menos combinar dos colores. Ujú. Y si sí, Vemos. te decimos, va, le entras y haces la carrera, porque siento que sí tienes que tener una noción mínima o por lo menos un instinto que te permita como meterte en eso, ¿no? Y yo conocí mucha gente que eran diseñadores gráficos que como que querían hacer y seguir las reglas que les habían enseñado, pero nomás no tenían talento para hacer el diseño. Y creo que es una de las partes que lo hace complicado, que a final del día no es como que te metas, estudies la carrera y termines siendo eso, ¿no? Y aquí creo que, pues más bien esa parte más bien importante es, sobre todo, y alguna vez también lo platicábamos y hicimos algún episodio sobre el tema de los hobbies, cómo los hobbies se pueden convertir en algo que puede llevarte a una carrera profesional. En este caso no es nada más que era tu hobby, es que después decidiste llevarlo al plano profesional haciendo una licenciatura, pero muchas veces es esa parte en donde, digamos, ya cuando llegaste tú a ese punto en que decidiste irte profesionalmente por esa carrera, tú ya traías una trayectoria y una disciplina de mucho tiempo antes, ¿no? Sí, aparte cabe mencionar también que como que siento que un tema que tenían mis papás era que yo siempre fui muy buena para la escuela, o sea, de que cuadro de honor. Muy aplicado. Ajá, entonces como que sentía que su apoyo no era como, no queremos que estudies eso porque te vas a morir de hambre, sino porque vas a desperdiciar El talento. que puedes estudiar otra cosa y te va bien en la escuela, ¿no? Eres muy inteligente, tal. Entonces, cuando entro a la carrera y me apoyan y así, o sea, es muy difícil, o sea, no es como de... O sea, literalmente desde la Excoba, por ejemplo, que tienes que cumplir los puntos para entrar a la carrera, Ajá. pasó que había mucha gente en el propedéutico con muchísimo talento, venían de otras partes de México y pues el Excoba no lo pasaron, no entras, ¿no? Y incluso la carrera es súper teórica y me di cuenta que no desperdicié mi intelecto o ser buena para la escuela porque ocupas, o sea... todo, las dos cosas, ¿no? Ajá, o sea, no solo como... La parte práctica y la parte teórica. Claro, o sea, el sí echarle ganas a la escuela no es solo de pues soy buena bailando y ya, ¿sabes? Que uno pensaría que en ese tipo de carreras donde involucras más el aspecto práctico, uno pensaría que cualquiera puede llegar y presentar el examen teórico y quedas, ¿no? No es un examen de medicina, ni de derecho, ni de conta. Pero tiene su complejidad. Debe tener estudiar la historia. Digo, me imagino, no sé qué más venga en el examen teórico, pero Pensando, no por eso. Bueno, justo como pensando en eso, o sea, la diferencia entre haberlo hecho de manera como hobby al punto de llevarlo a esta parte de la carrera y con toda esta circunstancia, pues a lo mejor de estudiar todo este tema de historia, ¿te cambia la perspectiva de cómo veías esta actividad? Sí, 100%. O sea, creo que tenía la idea de, así como yo estoy segura que mucha gente también, la idea de que pues iba a ser todo práctico, o sea... Te ibas a pasar bailando. Sí, o sea, sí, literal, ¿no?
Ya me veía en todas las presentaciones, escenarios, teatros y así. Montando coreografías nada más, ¿no? Cuando, o sea, yo creo que presentamos como 3 horas en toda la carrera. Así máximo. Porque te enseñan, o sea, porque es como desde el ser, ¿no? O sea, como el bailarín en específico, pues su herramienta es el cuerpo. Entonces, si no está bien físico, espiritual, ¿no? Y mental, o sea, la teoría y todo lo que conlleva ser bailarín, no puedes bailar. O sea, era como... Es curioso porque normalmente luego como que en muchas carreras la gente desprecia la parte teórica, ¿no? Y de repente siempre están así de, ay, pero ¿por qué me ponen a ver esto? No, esto nunca lo voy a usar, que es como lo visualizas. Y creo que a veces damos por sentado, pues al final del día, el entender mejor lo que estamos haciendo desde la parte a veces hasta histórica, hasta la parte teórica de cómo surgen muchas de las cosas que estabas haciendo a veces, pues por lo que te enseñaban o lo imitabas o lo estabas percibiendo de alguna manera, al hecho de entenderlo ya de cómo es que se ha desarrollado, sobre todo en temas de arte, ¿no? O sea, que a veces pudiera parecer pues algo como muy sencillo, a lo mejor hasta fácil de que cualquiera lo haga, al punto de realmente si lo voy a llevar a algo profesional, ¿cómo es que lo tengo que desarrollar para que eso, digamos, tome sentido, ¿no? O sea, realmente llevarlo a otro punto. Ya si vas a ser músico o si vas a ser, en este caso, bailarina, pues realmente, ¿se dice bailarina? Sí. ¿O cuál sería el término? ¿Cómo te gusta identificarte a ti? Artista, bailarina. Bueno, ahorita licenciada en danza. O sea, es como lo que yo digo, soy licenciada en danza. Bailarina es como que siento como que la que baila. O sea... Más general, ¿ya? Sí, o sea, pues literalmente una mujer que baila puede ser a cualquier nivel. Entonces siento que es un término como muy general. Ok. Por eso pregunté. Sí, a mis alumnas es como bailarinas, son bailarinas. Ok. Yo soy licenciada en danza. Ok, perfecto. Digamos, dentro del tiempo que estuviste precisamente al principio como hobby, ¿en qué momento lo viste como algo mucho más serio? ¿En qué momento como que sentiste que te casabas con la danza? Yo creo que después del propedéutico es una semana, no sé si sigue siendo así o si ya cambió. Es una semana de propedéutico, pero es como de 8 a 8. Y es como mucho ataque psicológico de lo fuerte que es la disciplina. Y pues mucha gente va saliendo, ¿no? De que no aguanta. ¿Cómo cuántas personas entran y cuántas se quedan? Aproximadamente como 70 en esa época. Ok. Sí. Buen número, para algo... Hay muy poquitas licenciaturas. Poco convencional, ajá, sí. Sí. Y nos quedamos como 17. De ahí se hizo la selección de los que... Nada más era un grupo de máximo 12 personas, o sea, no podían estudiar más. Esa es la generación, 12 personas. Ajá, máximo. Y de ahí los que pasen la escoba. Entonces, yo creo que eligieron unos 15 y nos quedamos 9, me parece. Ok. De 70. Uh-huh. Okay. Sí. Está peor que las estadísticas de medicina. Y sí, pues ya como a la mitad de la semana sí le hablas a tu mamá como de ya no quiero. Y ya mamá, no estoy soportando. Sí, entonces creo que ahí fue como sí quiero hacer esto porque y sí, o sea, sí voy a tomarlo más en serio, por decirlo así. Uh-huh. Al aguantar todo el propedéutico, me preparé para la escoba igual de que pague un curso y todo para poderlo, para sí estudiar. Ajá, o sea, porque sí, ahí fue cuando decidí que sí estaba dispuesta a dar todo mi tiempo, mi esfuerzo, mi energía y toda la carrera. Ok. ¿Cuál es el mayor desafío que has encontrado dentro de tu carrera? Mayor desafío. No sé, dentro de la carrera, de los 4 años de la carrera, yo creo que el ballet clásico fue así lo más difícil que me tocó pasar o sea, los maestros que me tocaron fueron muy exigentes. Ok. Al grado como de, no solo como en la técnica, sino como en lo que implica, o sea, tener un cuerpo esbelto, fuerte, la memoria, la entrega, o sea, fue bastante complicado pasar esa materia. Por lo que dices, ¿no? Que para poder estar
en el mejor punto tienes que estar bien física, mentalmente, súper concentrado, bien, o sea, creo, ¿no? Es estar preparado, o sea, además de la parte teórica. Sí, o sea, tú como, o sea, era foránea, no sé, o sea, casi no comes bien, extrañas a tu familia. Sí, traes una bola de cosas ajá. atrás de ti que, pues quieras o no, son factores que te pueden dar para abajo. Y Ajá. fíjate, aparte de aquí lo que decías es, y se junta todo, porque estás hablando justo de la parte, pues obviamente mental, de la parte intelectual, porque pues obviamente las cosas que tienes que aprender, de la parte física. Digo, en otras carreras no importa la parte física, ¿no? Sí, o sea, puedes llegar a la escuela crudo, desvelado y haces la clase, o sea, ahí tomas la clase y te vas, ¿no? Claro, Sí, no, acá no. pero incluso ni siquiera, Sí digo, fui. porque ahí estamos hablando de algo muy momentáneo, pero aquí es, o sea, una realmente constante estar durante en toda la forma, ¿no? carrera. De hecho, alguna vez encontré por ahí un dato de dos personas que fueron, una es Audrey Hepburn y la otra es Charlize Theron. Las dos estudiaban ballet y las dos quedaron, las dos fueron muy famosas, bueno, todavía Charlize muy famosa en el cine, pero las dos quisieron hacer una carrera profesional en ballet y no pudieron porque eran muy altas las dos. Y terminaron las dos siendo actrices. Claro. Y les fue bastante bien, pero las dos tuvieron el problema de que eran muy altas y no pudieron seguir la carrera. Es que siento que hay cosas que curiosamente físicamente te topan. Por ejemplo, yo recuerde el tema con las aeromosas, o sea, para estudiar esa o para dedicarte a esa rama necesitas la estatura promedio, mantener cierto cuerpo, cumplir con muchos requisitos Físicos. Ajá, sobre todo físicos. Y mucha gente también se va quedando ahí. Me imagino que acá debe ser un tema, pues justo como para estar más parejos en estaturas con el resto, o qué será. ¿O en qué afecta Yo la creo altura? que en una compañía de danza profesional sí, o sea, definitivamente sí te presentan No quieres retos. ver algo así y de repente así en el escenario, ¿no? O sea, ahí sí tienes que, o sea, la exigencia física debe ser un poco más elevada. Aquí en la carrera de danza, en específico de Querétaro, no es tanto el físico. Justo me llamaba la atención que en el propedéutico había chavas que hacían mortales, la flexibilidad a tope, habían participado en concursos a nivel internacional danza y habían ganado, primeros lugares y no fueron seleccionadas. Y mi grupo seleccionado era como, yo creo que personas promedio, Okay. o sea, éramos personas promedio con habilidades, sí, de coordinación, elasticidad tal, pero normal, porque lo que yo entiendo es como que te moldean, o sea, una persona que ya tiene una técnica muy arraigada de algún maestro o de lo que sea y quieres aprender otra, va a ser mucho más difícil que alguien que todavía está como que está todavía muy sin tantas bases. Okay. Es que no sé si y de va. alguna manera, a lo mejor lo que voy a decir va a sonar medio mal, pero Aquí digo, editamos. y a lo mejor de alguna forma cualquiera puede bailar, pero a lo que voy es, realmente ya cuando estás en este tema de la danza es más una cuestión de comunicar con el cuerpo, ¿cierto? Sí, justo. O sea, Es el lenguaje, ¿no? puede ser súper elástica, puedes hacer 10,000 piruetas, o sea, giros. O pues muy atlética y lo que sea, pero no comunicas. Sí, pero toda la parte de conectar con el público es otro tema súper diferente. O sea, no, eso sí no creo que cualquiera podría hacerlo si no te preparas, o sea, si no... Y es entenderlo de esa forma, ¿no? Porque digo, uno puede bailar uno cualquiera menos yo, pero uno puede hacer justo muchas veces incluso por la parte lúdica, ¿no? Pero es como una cuestión de desestresarte, de seguir la música y lo que sea. Acá realmente ya es una cuestión más de expresión, en donde obviamente pues ya no lo estás viendo de la misma forma en el sentido que a lo mejor lo ve el resto de la gente. Y es creo que también parte de la diferencia y el por qué tienes que entender muchas cosas de las bases de dónde viene la danza y cómo expresarlo, ¿no? Entonces creo que son de las cuestiones y obviamente es donde a lo mejor para muchos les quitaría lo divertido. Sí, justo siempre nos decían la danza contemporánea en específico es, si lo puedes decir hablando, entonces no lo bailes. O sea, si lo que quieres decir al público se lo puedes decir en un speech,
y se lo puedes explicar por medio del habla, entonces no hay necesidad de bailarlo. La danza contemporánea es todo aquello que no puedes decirlo con palabras. O con y que solo puedes cualquier ser a otra través arte. del lenguaje Ajá, de la danza. del movimiento. Entonces, claro. eso es como la diferencia de la danza contemporánea al ballet, ¿no? Que es como muy literal. Es como en el ballet te digo que soy un hada que está enamorada y soy una hada que estoy enamorada y ya, no hay más contexto. O sea, la gente lo entiende, va, aplaude, qué bonito y bye. No hay como más trasfondo. Que es la parte donde ya realmente es el chiste, ¿no? Como precisamente de este arte. ¿En qué momento, bueno, no sé si desde siempre lo viste así, o era más el amor al arte, o en algún momento ya, o desde qué momento lo veías como algo que te podías dedicar como carrera profesional y estar haciendo, pues también, digamos, manteniéndote de esta parte? Al principio yo creo que no pensaba la parte justo como sustentable o económica. Yo la veía como 100% mi pasión y ya, ¿no? Y cuando entra la pandemia, o sea, yo estuve mi primer semestre, literal los 6 meses que inicié presencial, luego entró pandemia, 2 años. Cuando entró pandemia y que me quedó así de que, ¿ahora qué? No hay trabajo para los artistas, bueno, sobre todo para los bailarines. Digo, de por sí ya no es algo tan común y que la gente asista y que haya eventos y luego en medio de pandemia. Que era un no vital, ¿no? Sí, o sea, para la mayoría fue como hacia abajo. Súper cerrado todo, ¿no? Para ustedes. Entonces, en lugar de ser mi peor punto, fue mi mayor punto, porque yo me regreso a Hidalgo, a Huichapan, y de repente todo surgió porque me hice una tía que tiene una hija en esa época como 4 años. Me dijo de que mi hija no puede salir, le puedes dar clases en línea de danza, y yo de que bueno, y de repente era una, y de repente ya se conectó la amiguita, y les empiezo a dar en línea a las niñas. Me gusta, veo que ellas también, y digo ¿cómo? Y en eso mi mamá me dice, ¿por qué no empiezas a dar clases aquí a las niñas chiquitas de ballet? Que es como lo que todas piden, ballet. Y yo, bueno, abro el grupo en pandemia medio clandestino. Yo creo que lo publiqué y no puse la ubicación. Puse como ubicación por DM. Y además me acuerdo que tanto en Nopala como en Huichapan parecía que la pandemia no existía, ¿no? Nadie... Sí, la verdad. Somos de pueblo, la gente no creemos en eso, creemos más en el chupacabras que en la pandemia. Entonces yo me acuerdo que había cosas que acá en la ciudad no se veían abiertas en ese entonces, pero o sea, tuviste que recurrir a lo clandestino e ilegal en su momento. Sí, o sea, seguramente la gente que de presidencia sabía que lo hacía, no estoy segura, la verdad. Y el primer día que abro la clase muestra para ver como la respuesta del público, ahí tengo una foto como 70 niñas. Y yo dije, ¿qué? Sí, no, es que también veníamos del encierro, las niñas querían, pues cualquiera, ¿no? Quería tener alguna distracción. Y sobre todo de esa índole, ¿no? Sí, aparte ahí casi no hay. ¿Pero te llenaba el dar clases? Y ya, fue cuando dije, sí, quiero hacer esto. O sea, ajá. O sea, no tanto como de, me voy a hacer millonaria aquí en esta zona. Gusta, ¿no? Pero vi que la gente lo necesita. O sea, literalmente en esas zonas no hay como muchas actividades de danza para niños. Entonces yo dije, ok, me gustaría abarcar esta parte aquí en estas zonas que casi no hay. Aquí en Querétaro hay cada esquina clases para niños, pero justo para allá por esos rumbos, ¿no? Y ya todos los... Encontraste tu nicho. Sí, o sea, fue de que ahí dije que quiero hacer esto. Es que hay una frase como medio choteada, pero que es justo hablábamos hace rato del amor al arte. Pero es que en realidad, pues, digo, hay muchos casos. O sea, por ejemplo, el caso en su momento de Van Gogh, ¿no? Creo que no vendió más que un cuadro en toda su vida y lo medio mal vendió, y de repente sus cuadros son los que se han vendido en más millones de dólares en la historia. Entonces son cuestiones que son curiosas porque pues él nunca pudo ver a lo mejor como tal que fuera reconocido su arte, y sin embargo fue prolífico dentro de lo que era porque lo hacía porque realmente él tenía un interés en eso, ¿no? Y eso pues obviamente lo vuelve una situación en donde lo está haciendo simplemente por ese amor al arte. Y la otra es, pues, también irle buscando, porque de repente está el caso, alguna vez me lo encontré, pues, por ejemplo, o sea, muchas veces haces difícil que el arte pueda ser prolífico o lo puedas justo tratar de hacer que
llegue a más gente. Y ese fue el caso de Mozart, que Mozart en su momento, pues uno de los problemas que había en ese tiempo es que todo lo que era, por ejemplo, las obras de ópera, únicamente creo que estaban en italiano o en latín. Debe ser en latín. Y pues él decía, pues es que así no puedo llegar a más personas. Estás limitado, Y es ¿no? cuando hace la obra de la flauta mágica y la hace en alemán para que la mayoría de la gente la pudiera entender y hacerle llegar en ese momento un arte que era, sobre todo la ópera, como muy elitista Sí. Era al pueblo. demasiado elitista. Entonces logra hacer eso justo buscándole el hacer un pequeño cambio a esa situación y lograr pues que algo, y a final de cuentas es una de las obras más importantes en la historia, ¿no? Pero básicamente lo que hizo fue darle la vuelta precisamente para ajustarlo a eso. Y ahorita también, me acuerdo de esa historia, la saqué porque en algún momento, una cliente es cantante de ópera y platicamos y hicimos su plan de marketing y lo aterrizamos sobre eso. Y justo una de las cuestiones que le pasaba en ese momento es que no había muchos lugares muchas oportunidades como tal en donde pudiera ella pues tener más oportunidades profesionales. Estaban muy limitados. Ella tenía, aparte, ya tenía hijo y todo. Entonces a veces le hacía más complicado porque de entrada tenías que ir a otro lugar, tenías que estar en otro lado, etcétera, etcétera. Pero fíjate que justo cuando estábamos platicando, una de las cosas que a ella le pasó, que debe ser algo similar a esto, que a ti era una oportunidad y que además te llenaba mucho porque te das cuenta de que le llegaba a otras personas que lo estaban disfrutando, es que ella había empezado a hacer unos performances que hacían, por ejemplo, en la calle o en universidades de ópera. Ópera en la calle le llamaban y lo llevaban a gente, precisamente lo presentaban, por ejemplo, en el centro de una ciudad y la gente le acercaban la ópera en la calle y ella como que al principio esa parte no la había visto, o sea, como que decía, bueno, pues estoy haciendo esto porque como que a lo mejor no hay otra situación ahorita o es lo que queda, pero también como que en ese momento lo vio como una gran oportunidad y después se dio cuenta de lo interesante que era que la gente se acercara a lo que ella hacía y se dio cuenta que le llenaba bastante cómo reaccionaba la gente ante esa situación y acercarse pues a un arte que muchas veces es como, pues no hay mucha gente que a lo mejor lo esté tomando en cuenta, que me imagino que en este caso debe ser similar, ¿no? La danza también de repente no mucha gente. Creo que además nuestra cultura no es tan abierta No se presta a temas las artes, ¿no? artísticos. Sí, o sea, justo estaba pensando que tengo un amigo que es músico y me decía mucho como la diferencia entre ser un artista y un cantante, o sea, en su ámbito, es que como artista te enfocas en tu arte y si no vendes un disco, mientras a mí me haga feliz y mientras yo sé que estoy haciendo arte y no sé qué, no me pasa nada. Pero el cantante, el que sí hace un trabajo para generar ingresos ahí, si tengo que cantar reggaetón, si tengo que cantar corridos tumbados, Lo hace. si lo tengo que adaptar a que yo venda mi música, lo voy a hacer. Entonces la diferencia para él, del artista y el cantante, por ejemplo, era eso, ¿no? ¿Qué quieres hacer? O sea, ¿quieres ser artista? O sea, ¿quieres dedicarte a tu arte? No importando si sea reditable o no lo sea, o te vean o no te vean, o así. O quieres que funcione para que tú generes ingresos, o sea, para que sí vivas de eso, para que sí seas visto, o para que sí marques, si quieres marcar la historia o lo que sea, o simplemente trabajas para ti y sin importar Claro que el problema es que a final de cuentas, pues también muchas veces te tienes que mantener, que ese es el otro tema, ¿no? Justo Por ejemplo, el caso de Jorge Drexler. Jorge Drexler, cantautor uruguayo, estudió medicina, creo que era otorrinolaringólogo, ¿no? Y entonces estudió y los primeros años se dedicó, trabajaba para poder producir sus primeros discos. Hasta que de repente creo que se encontró con Joaquín Sabina y se lo llevó a España y empezó a escribir para otras personas y ya después hizo su carrera sobre lo que hacía. Pero al principio tuvo que tener su propia carrera, otra que le patrocinaba pues su arte, ¿no? Pero pues sí, digo, a lo mejor es medio triste, pero es lo que le pasó justo a Van Gogh. O sea, a final de cuentas, a lo mejor Van Gogh pudo haber hecho otras cosas como hacían otros artistas de su tiempo y haber vendido algunos cuadros. Y él se quedó con su idea y su forma de hacerlo, ¿no? Y bueno. Sí, un poquito con el ballet fue eso que yo hice. O sea, como les decía, el ballet fue como muy difícil para mí.
obviamente lo último que yo pensaba era en enseñar ballet. O sea, era como de, ¿cómo? O sea, nunca. Sí, no, porque uno pensaría que quizás lo que más te cuesta o lo que más te costó, si haciéndolo te costó mucho trabajo, ahora tú enseñando a hacerlo, o sea, como, Dije, nunca. no hay modo. Pero como, o sea, ¿estás de acuerdo que danza contemporánea? O sea, ¿ustedes llevarían a sus hijas de 3 años a tomar danza contemporánea? Entonces ahí fue cuando dices, Sí. Sí, no lo sé. sí, No lo sé. todo el mundo quiere. Pero bueno, ahorita retomando un poco lo que decía Juan Manuel. Por ejemplo, el tema de cómo o qué sigue después de estudiar y de estar titulada. O sea, ¿qué es el siguiente paso? Tú ahorita estás de maestra, pero generalmente, ¿qué es lo que pasa? Sí, pues primero tú ya, yo creo que durante el último año de la carrera te enfocas en saber qué vas a, o sea, por qué vertiente te vas. Si vas a ser bailarín o intérprete y te vas a audicionar a una compañía, a castings para ser bailarines de artistas o de televisión, de lo que sea. O si te gusta más la parte de la metodología de la enseñanza y entonces mejor te quedas haciendo la maestría en docencia del arte o algo así, que es más o menos por lo que yo voy. Y la otra vertiente es investigador de la danza. Igual te puedes quedar a hacer alguna otra maestría de investigación, ¿no? De cualquier cosa para que sigas escribiendo, investigando, creando y así, pero de la parte como teórica. Entonces, decides primero por cuál vertiente te vas, por cuál eres como tienes más cualidades, y ya que decides, pues entonces ya, lo ideal yo siento que sería, o la idea como de que tiene la carrera, está enfocada a que bailes, o sea, su sueño de la carrera, yo siento, de los maestros es como salgan a bailar, ¿no? A hacer castings a las compañías y así. En mi caso fue como que ya tenía muchísimo trabajo como maestra, o sea, yo ya solo estaba esperando salir para decir sí a todos los trabajos que me ofrecían en la carrera que no podía trabajar porque estaba estudiando, o sea, estudias a las mañanas, pero en las tardes tienes ensayos y en las noches tienes presentaciones, entonces es muy difícil estudiar y trabajar. Entonces yo salí y en automático regresé a Huichapan a dar las clases. Actualmente estoy justo en Huichapan, en Querétaro, y me llené de trabajo. O sea, todo este año que me dediqué a sacar mi título, fue como que me he dedicado solo a dar muchísimas clases. También trabajo como intérprete en varios shows, como en particular, pero, o sea, principalmente, pues, dar clases. Oye, por ejemplo, ahorita que tocas el tema de la titulación, ¿cómo se titula uno en artes de danza? O sea, ¿hay una presentación final o... Digo, está el meme de los chefs, ¿no? Tienes que hacer algo cañón para poderte titular. Un buen arroz. Con danza, ¿cómo funciona? O sea, ¿cuáles son los procesos, los medios de titulación? Hay como en todas las carreras hay un montón, o sea, que ni conoces todos los medios de... Todas las carreras yo no tuve opciones. ¿En serio? Sí, maldita vez. Bueno, al menos el agua, que yo conozca. Nada, ¿qué pasó? Estuve unas 3 preguntitas de la excelencia en el EGEL. Pero bueno, los que normalmente solemos hacer los egresados, pues es, puede ser por tesis. Yo quería irme por tesis y como tenía promedio iba a salir como con honores, pero me dijeron, si tienes el promedio, siéntate. ¿Para qué te complicas, no? Y haz todo el proceso, porque por así el proceso es muy largo. O sea, para que te respondan tienes que mandar 3 cartas. Yo que fue por promedio, que era como la forma más fácil, te tienen que responder 3 cartas, entonces eso te alarga como a 6 meses, y luego de esos 6 meses a que, pues, o sea, todo salga bien y la UAC te lo apruebe. El chiste es que a mí se me hizo un año, ¿no? Pero puede ser por tesis, por tesina, creo que también se puede, que es algo como más pequeño. Puede ser por como clases, han de ser como unas 10 clases que das para diferentes edades, de todo un poco. Ellos, los maestros te dicen de qué y ya te aprueban. Por investigación, alguna investigación que tú hayas trabajado durante la carrera, y igual presentas. Pero la entregas y la tienes que publicar.
Sí, como tipo un artículo, Ujú, cosas esas. Ok. Por presentación. También una obra grande. Ok, mira, no estaba tan Ajá. lejos de... Tan Sí, perdido. también se O vale. sea, de echarte al cascanueces. Sí, pero con todo lo que implica de que, o sea, el guión escrito. O sea, tú la tienes que hacer. Sí, sí, sí. Ok, yo pensé que formar parte de, no sé, que te llame alguna O sea, que tú ¿Compañía? estés en alguna compañía. No, de hecho, para ellos es prohibidísimo que bailes o que trabajes Si no antes de estás- terminar. Es como que denigras el trabajo de los que ya salieron, Ok. el que tú trabajes antes de terminar la carrera. Hace rato decías Curioso. que habían llegado, bueno, al final habían quedado 9. ¿Cuántos terminan de esos 9? Eh, terminamos. 2, dice. Sí, ahorita que lo pienso, se salieron como 3. No, pues no. Y titulados como 2, yo creo. Ok. ¿Tú y alguien más? Sí, No está o complicado. sea, Digo, es que es justo lo sí. que hablábamos hace rato. O sea, es también muchas veces, es una carrera, no nada más es la situación de la competencia y obviamente la demanda que pueda haber en el mercado por alguien que estudió esta carrera, pero pues es complicado, ¿no? ¿Y por qué serían las situaciones por las que la mayoría se quedaron a lo mejor ahí en el camino? Hay muchas situaciones como emocionales, o sea, implica mucho esfuerzo mental, o sea, más que físico, mucho esfuerzo mental, o sea, tú no puedes estar mal, o sea, si tú te sientes mal un día, Claro. entonces baila con tu dolor y exprésalo, pero no, o sea, pero no puedes decir como de, hoy estoy deprimida, no quiero bailar, era O sea, como... no puedes agüitarte. No, o sea, es como, ok, pero al público no le interesa que estés mal, eres artista y tienes que bailar. Entonces no había, o sea, no había opción. O sea, te sientes mal, ve al psicólogo, pero haz clase. Claro, ¿no? que era lo que decíamos hace rato, o sea, es que de repente tú estás en alguna otra licenciatura y el tema físico a lo mejor no importa, o sea, vas, te presentas en clase Pues, véame a mí. y ya. Pero estás en una situación en donde aquí, pues realmente muchas cosas te pueden afectar, que a final de cuentas, creo que de alguna manera, justo lo que estabas diciendo ahorita, en términos de arte, pues lo que tiene que hacer el artista es canalizar lo que está sintiendo de cierta manera, ¿no? Y poderlo aprovechar, pero pues no debe ser nada sencillo, ¿no? Sí, o sea, sí, ¿cómo le engañas? O sea, ¿cómo engañas a tu cuerpo de que te sientes bien? No. Y quieres hacer la clase y no vas a dar tu 100% y obviamente el maestro va a ver eso. O sea, creo que la exigencia que tiene física y mental, la carrera no cualquiera ¿La puedes puede con soportar? eso. O sea, tienes que tener muchísima inteligencia emocional. Lo bueno que tiene la UAC es que te apoya con psicólogo, o sea, toda la Ok. carrera te procura un psicólogo, un nutriólogo y fisioterapia. Así, eso es como De 3 cajón. de ley, ajá. Entonces, Órale. pues al menos esa parte para mí era Que lo como... importante es que la gente entienda esta situación, porque de repente siento que muchas veces ves o piensas en esto y dices, ay, pues se la pasaron bailando. Pues no, o sea, tiene su dificultad y probablemente por encima de muchas otras situaciones, otras carreras, ¿no? ¿Qué papel juegan la disciplina y la autogestión en tu carrera? Toda. Es la base. Todo, dice. sí, o sea, creo que sí es, o sea, como podrían llegar a pensar, o sea, desde ver el cuerpo del bailarín, así como el estereotipo, es cierto, o sea, 100% tienes que como que ser muy autoexigente, yo siento, Ujú. pero pues no al grado o sea, de malpasarte con la no aceptación del cuerpo. Pasa mucho que hay mucha comparación de cuerpos, ¿no? De cualidades. Habrá personas que en el salón o en el grupo donde tienen más habilidades que tú en unas cosas, pero pues seguramente tú tienes en otras. Entonces creo que toda esta parte como... O sea, sí, súper importante la disciplina. O sea, definitivamente los que no tenían disciplina, aunque eran muy talentosos, personas sumamente talentosas, con muchísima imaginación, mucha creatividad, definitivamente no terminan la carrera. O sea, sí puede ser muy creativo, pero si no hay disciplina, incluso pues las faltas y todo eso o sea, pues no pasabas de plano la carrera, ¿no? Claro. Entonces sí, es muy, muy importante. Ahora, esta parte de la disciplina también es una cuestión que muchas veces platicamos y que nosotros hemos visto, por ejemplo, en el tema de los hobbies. Tú lo empezaste como un hobby, pero pues a final de cuentas es una cosa que te enseña disciplina, porque tú tenías tus clases ciertos días, El uniforme. claro, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones que a veces, y siento y lo platicamos de repente,
está un poco perdido en estas generaciones, ¿no? O sea, de repente muy pocas personas, yo doy clases en universidad y de repente muy pocas personas les preguntas, yo siempre les pregunto por hobbies y casi nadie tiene hobbies. Y el problema de eso es la falta de disciplina, porque creo que una de las cosas que el hobby te enseña es la disciplina. La constancia. Claro. Sí, o sea, el compromiso con algo, o sea, lo que sea que tú quieras hacer. Justo como me llama mucho la atención cuando yo me acuerdo que a mí siempre me era como, ¿qué te gusta hacer? Bailar, ¿no? Y ya, o sea, sí era como muy básico, pero pues sabía que me gustaba algo. Ahorita es como que les digo a las niñas, ¿qué quieren ser de grandes? Yo esperando a que me digan bailarinas, ¿no? Tienen 3 años. Yo digo, ojalá. Quieren ser youtubers. Como 2 niñas en toda mi vida me han dicho bailarinas. O sea, es como de que dicen otras cosas como dentista. Y yo tienes 3 años. O sea, ¿por qué no me dices algo más creativo? Es como que... O algo de lo que estás haciendo en el momento, ¿no? Si están en clase, sí, ¿no? uno entendería. Te pones enfrente y les muestras. Sí. Y no, quiero ser dentista. Sí, todo menos bailarina, ¿no? Y en clases de ballet y yo, ¿qué? Pero pues, y ya, y justo, o sea, no, ya no está como o sea, fomentar el que hagan otra cosa, que no solo estén en casa viendo la tele y la tablet. Procrastinando. Sí, porque pues sí pasa mucho que... No sé si la tele es tan mala como los teléfonos. Sí, totalmente no. O sea, porque de repente mínimo. decían mucho, no, te quedas viendo tele y no sé qué. Creo que a veces la tele tenía... O los videojuegos, ¿no? Que muchas veces Sí. se juzga mal, pero... Y, no todos y hacen siento que hay tanto daño. cosas peores ahorita y creo que tiene mucho que ver con esto, el tiempo que se pierde, sobre todo en los teléfonos, El ¿no? O tiki-toki. sí, la verdad, o sea, Sí. de alguna manera creo que eso a veces nos deja muy, muy desconectados. ¿Qué decisiones crees que te han ayudado a destacarte en tu campo? Decisiones. Yo creo que primero abrir mi compañía o mi Ujú. estudio de danza. Ese fue como el primer punto, o sea, yo creo que de ahí... El primer paso más Ajá, importante, más ¿no? importante, sí. Después... bueno, decidir que me iba a ir por la metodología más que por la interpretación, porque pues sí, mi sueño de más joven era como bailar para Ok. artistas y terminar la carrera, irme a Ciudad de México y ser bailarina. No lo descarto, o sea, tampoco digo de que, ay, ya estoy vieja, o sea, Estás ya bien no chavita puedo hacerlo. todavía. O sea, obviamente si se me presenta la oportunidad, puede ser que lo haga, no lo sé. Claro. Solamente que creo que ya cuando decidí que iba a hacer eso, pues como que ya enfocarme a esa parte de la danza y escribir una tesis de cómo la danza ayuda o cómo la danza puede ser una herramienta importante para los niños con TDAH, Ok. que de eso trató mi tesis. Órale, interesante. Sí, o sea, como que yo creo que esos dos fueron como... Ahí estaba la clave a mi hiperactividad, ahora lo entiendo todo. No, es que es cierto, ahorita también, el otro día estábamos hablando de ese tipo de temas, pero creo que la gente al estar justo como primero ¿Ociosa? o metida nada más en el teléfono o sin otras actividades, sobre todo físicas, pues no hay algo que te permita como sacar a lo mejor La energía algo que traes de energía o algunas otras situaciones, porque realmente cuando te pones a hacer algo, o sea, por ejemplo, incluso aprender o te están diciendo tienes que mover tu cuerpo de esta manera y te vas enfocando en eso, se te olvidan las demás cosas, ¿no? Y es Ujú. justo como esa es la idea y por eso creo que muchas veces pues también, yo creo que incluso eso ayudaba precisamente cuando antes a los niños los tenías en actividades, ya sea fútbol, ya sea danza, ya sea lo que fuera, Ujú. pero por lo menos los estás distrayendo, los estás mandando su mente a otro punto y a otra cosa en específico que los puedes estar como centrando de mejor manera, ¿no? Claro. Ok. ¿Es negocio? ¿Es negocio? ¿Lo sigues viendo como negocio? Tú como ahorita que ya tienes tu estudio, digo, desde que empezaste a dar clases en pandemia, pues ya fuiste viendo que había alguna manera de generar un ingreso. Sí, no, o sea, siempre he dicho, yo desde los 15 años genero... estás trabajando dinero. O sea, yo desde los 15 años no le pido una recarga a mi papá, ¿sabes? Haces bien. O sea, literal, sí se escucha mucho de que estudio otra cosa, pero, o sea, yo desde que tengo
desde la adolescencia me iba bien, o sea, al grado, ¿no? O sea, a los 15 años me iba bien para los 15 años que tenía Claro. y siempre traía dinero para los chicles, pero siempre traía dinero, ¿no? Y si yo sabía que si, por ejemplo, quería darme otro gusto, entonces juntaba un grupito y les daba, ay, ¿qué les parece que hoy les doy una clase de cha-cha-cha, ¿no? Y me ponía en el centro y les daba, o sea, el tener ganas de sacar dinero, pues existía, ¿no? Entonces me iba bien. Montaba 15 años, alguna escuela quería una coreografía, pues yo la pongo, ¿no? Así, incluso en la prepa yo les montaba las coreografías a mis compañeras, ¿no? Y así. Además en Huichapan que no hay mucha opción, ¿no? Sí. Tenías bastante cobertura de mercado. Sí, pues aproveché. Ahora, Totalmente. de alguna forma tú como que has tenido esa visión de ver las oportunidades. A lo mejor no todo el mundo, y es que es en general, ¿no? O sea, ya hablando aquí desde el punto de vista de negocios, hay mucha gente que se le cierra el mundo. O sea, tú tienes algo que puedes ofrecer y a lo mejor si piensas que la única manera en que la puedes utilizar es dando clases o no ves otras oportunidades o siendo parte de una compañía, pues dejas pasar muchas otras opciones. O como tú dices, o sea, de repente necesitaba, o sea, no estoy esperando a que me caiga, no, necesito, voy a organizar una clase de cha-cha-cha Ujú. y veo quién entra y me funciona, ¿no? Sino buscando las oportunidades. Porque, Sí, por ejemplo, entonces, tus demás compañeros, ¿sabes más o menos a qué se dedicaron o a qué se han dedicado? sí hay de todo, hay también maestros, la mayoría Optó por... 100% sí. Es que, o sea, aunque sean intérpretes, la verdad es que yo siento que lo que más en este momento genera siendo artista es enseñando. Y siempre nos los dicen, ¿no? Es como, sí puedes ganar muchísimo. Si entras, por ejemplo, a una compañía grande en Estados Unidos, claro que te va a ir mejor, tal vez quedando clases aquí. Claro. Pero, El mercado o ahorita es sea, más ahí. sí, enseñando, o sea, Ok. 100%. Entonces, enseñas en la mañana y en las noches bailas, ¿no? O algo así. Pero también tengo compañeros intérpretes que ahorita, por ejemplo, hay unos que se han ido de gira a España a varios lugares que hicieron su pequeño como que grupito ¿No fueron los de que estaban con bailarines. Nacho Cano? ¿No supiste ese caso? No. Que Nacho Cano, que era uno de los de Mecano, estaba montando una obra, me parece, y traía, pero creo que estaba basada en México y había estado trabajando con varios bailarines mexicanos que se habían llevado por ahí. Y no sé qué hubo un problema con una chava que lo estaba demandando. Órale. Que Qué porque fuerte. sí, pero creo que fue la única. Sí estuvo medio raro, pero sí traía muchos bailarines y muchas personas de México Ujú. que creo que originalmente se los habían llevado como practicantes y luego ya montaron la obra. No sé cómo estuvo, pero justo hubo un tema ahí y sí Ujú. eran bailarines. Curioso. Ok. Ujú. Curiosillo. No supe. Sí, no, eso pasó hace como 3 meses, creo. Mm, Sí, pero sí hubo mucho ese tema porque una chava lo estaba demandando. Que creo que al parecer la chava más bien como que ya después se quiso ver muy Viva. sí, y porque creo que el resto de las personas pues estaban bien. ok. Entonces quién sabe qué pasó, pero bueno, pues es algo de lo que estabas comentando, ¿no? O sea, esas posibilidades que puede haber. Obviamente, digo, ahorita ya no estabas platicando, porque al final del día, me imagino que si de repente estás esperando que caiga una obra, que una compañía te contrate, pues es un tema de incertidumbre. Tú en este caso, pues realmente lo que has podido lograr es a través de tener tu propia empresa, reducir cualquier tema de incertidumbre para ti en el tema económico, ¿no? Sí, justo, o sea, yo como que partí de hacer mi academia. Justo de hecho tenemos como una empresa familiar, mi abuela hace los vestuarios, incluso me borda el logo de mi academia y así en las falditas y así. Pues está el negocio redondo ahí. Ajá, mi mamá es digamos como mi secretaria, mi contadora me lleva todo. Ok. Y pues yo la parte de la promoción, o sea, de las redes sociales, que se me da muy fácil, las redes sociales, contestar mensajes y tal. Entonces, entre las tres, pues hemos sacado como el negocio así, adelante. Y ya de ahí, pues ahorita en Querétaro se me han presentado oportunidades de trabajar en lugares donde aparte de que hay como buen nivel económico, o sea, se me paga bien la hora, por ejemplo, de clase, pues aprendo mucho, ¿no? Entonces todo lo que aprendo acá y me actualizo de las niñas y de todo el mundo, de que pues mis rangos de edades son de 3 a 7 años y pues no tengo hijas, entonces es como que de repente llego y ya tienen otra caricatura o otra cosa en mente y les tengo que hablar en su lenguaje. Claro.
Entonces me actualizo, aprendo mucho de acá y ya me voy allá al rancho a impartir, que es como mi fuerte. Muy bien. Perdón, Juan. Va. Por ejemplo, ¿qué tan difícil es, por ejemplo, si tú te quisieras dedicar a armar tú una interpretación completa, una puesta en escena completa? ¿Qué tan difícil es? O sea, entiendo la parte creativa que es muy compleja, pero por ejemplo, para poder llegar a un escenario, ¿es muy difícil? Sí, ¿no? Yo creo que, o sea, sí puede ser de contactos, por ejemplo. Uh-huh. O sea, porque hablando como de un escenario grande, o sea, de ley, ocupas dinero, ocupas contactos para que te lo presten. O sea, no creo que se preste para cualquier cosa que diga. No, para que te lo renten, ¿no? Pues ajá. además es un... Sí, que confíen en mí y digan, pues quién sabe, pues lo pagó, quién sabe qué voy a hacer. O sea, sí ocupas que tengan fe. Ajá, o sea, comprobar que sí el trabajo va a ser bueno, ingresos económicos, pero hay muchas becas, como el FONCA, que apoyan a proyectos grandes, donde tú mandas una convocatoria explicando el proyecto, por ejemplo, en este caso, la obra de danza de qué va a tratar, un pequeño guión, y sobre todo como desarrollado los gastos, o sea, tanto para vestuarios, tanto para bailarines, tanto para producción, edición de música, tal, todo muy desglosado, y entonces me parece que los proyectos que más se aprueban en México son los que están mejor desarrollados escritos, ¿no? Entonces, justo también por eso de hecho hay varios diplomados en la UAC de cómo escribir proyectos, porque también por ser artista o así, casi no le echas ganas a la redacción, entonces no eres bueno, o sea, escribiendo bases para poder pedir becas, ¿no? Por ejemplo, pero hay varias becas en México. Esa sería una opción para hacer un proyecto grande de... Como que lo más viable en caso de que no tengas el capital ni los contactos tan... Sí, pues casi nadie quisiera como invertirle tanto dinero, porque sí es, o sea, el vestuario, por ejemplo, es muy caro. O sea, las zapatillas, la producción de peinado, maquillaje, o sea, casi nadie yo creo que estaría dispuesto a invertirle tanto dinero como a algo que quién sabe si va a ser redituable. Ajá. Sí, porque me acuerdo mucho de digo, a mí porque me gusta mucho la película de La La Land, ¿no? Pero justo me acordé de que la chava lo que quería era poner su obra, pero era muy difícil porque de entrada nadie creía en ella, nadie la iba a ver, encontrar el venue, que es complicado, el pagarlo, o sea, eran una infinidad de obstáculos. Y digo, no, y aparte de todo, creo que aparte de todo, lo más difícil también es el tema del público, porque el público no está tan acostumbrado, ¿no? Sí, o sea, era como, si nosotros como artistas es como, ay, pero ¿qué descuento me vas a hacer para ir a verte? Y siempre le decían como de, si el mismo artista no apoya al artista pagando completo, porque era como, y siempre dice, descuento para estudiantes, o descuento para egresados de la UAC, o gente de la UAC. Oye, y era pero como... no tengo. y era ¿Tampoco como no es de así... gratis? Sí, ¿no? O era como de, ay, pero a mí ¿cuánto me lo dejas? O así. Justo si como artista no apoyas económicamente bien los proyectos, ¿cómo esperas que el público que desconoce respeto, ¿no? también lo haga? Es difícil trabajo. que paguen. ¿Has tenido que aprender sobre marketing o administración para manejar tu carrera? Sí, hay una materia Okay. que se llama Tecnologías aplicadas al arte. Ok. Órale. O sea, dentro de la misma carrera. Ajá. Según yo la inventaron en pandemia, o sea, no existía. Lo más seguro. Sí, porque mucha gente tuvo que venderse, o sea, en el buen sentido, se tuvieron que vender a través de medios digitales. Sí. No tenían otra opción. Sí, entonces, pues sí, nos enseñaron a cómo darte publicidad en redes, o sea, todo lo que tiene que ver con marketing, colores, tal. Y cómo grabarte, o sea, cómo o sea, literal, o sea, cómo hacer videos, la edición de videos, de música y así, pues para que te puedas tú mismo vender en redes y todo eso. Entonces ahí, sí. Importante, ¿no? Curiosa la materia, pero importante. Digo, te ha servido tanto en el tema de tu estudio como lo que se te da en redes, ¿no? Sí, 100%. Súper importante. Que eso, hace rato decías, ¿no? Que, por ejemplo, le preguntaban de repente a los niños qué quería ser y muchos decían que youtuber. Pero más que esa situación, es como más el hecho de,
O sea, yo la forma en que lo veo es que no es como que de repente va a ser la carrera, sino al final es una habilidad que vas a tener que desarrollar en la carrera en la que estés. Sí. O sea, ¿por qué? Porque al final es otro canal de comunicación, una forma de comunicación en la que la mayoría de la gente, muchos de ellos los que pueden comprar lo que vendes, vas a tener que comunicarte con ellos, ya sea que en este caso sea danza, ya sea que seas un mercadólogo, ya sea que seas un contador. La realidad es que necesitas aprender a tener posibilidad de comunicarte por el medio y la forma en que ahora te comunicas, ¿no? No es tanto como que ahora ya me dedico a esto y ya me convierto en youtuber, no. Sigo siendo alguien que se dedica a la danza y comunico por el canal o por los canales en que sé que la gente me va a encontrar y les puedo precisamente decir de qué se trata lo que yo hago, ¿no? Claro. Que eso sería interesante. Pero pues está bien, digo que de alguna manera pues lo vayan considerando, ¿no? En las carreras deberían de tener más esta parte precisamente para también, siento, si no, se queda como corto, porque de repente tienes toda la parte, pues de lo que viene siendo de lo mejor técnica, teórica y todo, pero si también no tienes la forma de tú tener organización, administración o la forma de venderte, pues también puede ser complicado, ¿no? Sí, yo creo que más bien ahí nos faltaría una carrera enfocada a la parte como contable, o sea, que nos dijeran cómo llevar o sea, cómo cobrar, ¿no? Por ejemplo, hay un grupo en Querétaro que se llama Suplencias Danza Querétaro y estamos literalmente casi todos los bailarines de Querétaro, ¿no? Y entonces, ponen mucho como que todos los trabajos que tú, o sea, que publiquen y que tú aceptes, que en la hora no sea menor a 150 pesos, ¿no? Por decir algo. O sea, poner un como que... Como tabularlo, ¿no? Un tabulador de sueldo. Que sí es importante. Y ¿sabes qué pasa con todas las carreras? Pero es que es un tabú es que ¿cuánto cobras? ¿Cuánto tengo que cobrar? Pues déjate tu tabú. O sea, que al final de cuentas te voy a decir la realidad. O sea, por ejemplo, en mercadotecnia, hay mucha gente. O sea, creo que todavía es peor porque al ser mucha gente quieren agarrar cualquier chamba. Entonces terminas vendiendo lo que haces por 3 pesos. Lo mismo los contadores. ¿Cuánto me cobras por pero... la declaración No, anual? Los contadores ahorita no están tan así. O sea, Ahorita, los contadores hay menos contadores. Ahorita se están Estamos escaseando. Sí. Y ahorita en realidad están teniendo esa posibilidad porque no hay tantos. No, y porque es obligatorio. Pero antes es algo que no te salvas. Antes sí era de, ay, ¿cuánto me cobras por la declaración anual? No, pues dame 150 pesos. Oye. No, ahorita sí se pueden dar el lujo porque o te contrata una empresa y las empresas están buscando y no hay. O sea, realmente ahorita hay posibilidades. En efecto. Son menos los que lo hacen por su cuenta y cuando lo hacen por su cuenta también cobramos mejor. Bien. Pero sí, es cierto. O sea, de repente si no tienes como esa base y no te pones de alguna manera a decir, oye, lo mínimo que tendría que cobrar es esto, pues terminas regalando tu trabajo y eso sí es algo que pues puede ser contraproducente. ¿Hay algún momento en que este hecho de que obviamente ya estás viviendo de ello, te hayas sentido como que le quite el sabor a la parte creativa y a la parte de tu pasión por la danza? El hecho de que ya sea tu negocio. Sí, claro. O sea, ya no sé justo en qué momento. Tal vez yo creo que cuando ya empecé a ver números. O sea, cuando ya empecé a ver que sí generaba de dar clases de ballet ahí en Hidalgo. Porque al principio, o sea, nunca fue la idea como vivir de eso ni nada. Uh-huh. Y cuando yo creo que ya empecé a ver, yo creo que al año, ingresos, fue como de, ok, vamos a ver, o sea, si antes, por ejemplo, me adapto, ¿no? O sea, antes era como de, les voy a enseñar lo que yo sé que las niñas necesitan. Si las niñas necesitan caminar bien, gatear y tal, porque hay niñas que no gatean, entonces es súper importante para el ser humano, por ejemplo, gatear, y la mamá a fuerza quiere que baile, es como de que no sé qué hacer, o sea, la pongo a bailar, que es lo que la mamá me pide, o claro. Yo sé que la niña antes de bailar ocupa gatear porque no camina bien, porque no se para correctamente y así. Entonces ahí empecé como de, ¿qué hago? Lo que la mamá quiere que haga, o sea, que la mamá me pida para que siga trayendo a la niña, o me enfoco en lo que yo como profesional sé que ocupa. Y entonces era ahí como de, es como que en esa cuestión de... Y aparte cada vez es más difícil porque ahora
digo, antes era como lo llevas y lo pones con el maestro y que el maestro haga lo que sea, pero ahora de repente como que hubo en estas generaciones de padres como que muy metiches de sí, pero no le digas, pero no le grites, pero no le hables fuerte, Sí, pero ¿cómo haz esto, manejas lo otro, eso? aquello. ¿Cómo Sí, manejas no, sobre todo estas en los colegios. generaciones O sea, viene blandas? desde, por ejemplo, fíjate que casi no batallo tanto con los papás porque mi forma de dar clases es como, o sea, no vas a ver nunca jamás que yo le grito a una niña de que salte o así Como por en las clases disciplina. normales. Sí, como... No, pero a veces era justo como el tema de la disciplina y a veces el papá es, oye, no le digas qué hacer o no se lo digas de esta manera, pero es a veces lo que no entienden, es justo otra de las cosas que le estás enseñando a los niños, ¿no? Sí, entonces creo que mi forma de resolver el que tenga algún niño disciplinado o algún tema en clase no es como la violencia luego de que gritando y eso, entonces creo que no tengo tanto tema con los papás, al contrario, o sea, súper felices, pero últimamente lo que se me presenta más de polémica y de tema es como con los colegios, o sea, son como que los coordinadores de arte, por decirlo así, que no son bailarines, es como, enseña esto, o ¿por qué no estás viendo esto? Y así, y es como, porque Aquí quieres que te aquí explique mi está mi metodología. título. Sí, justo. Ajá. Y los papás casi, o sea, se meten más en temas generales, ¿no? Como justo cómo le hablas, tal, o sea, casi no en la técnica. Pero en los colegios sí pasa mucho que los que trabajan como controlando los talleres o así, o sea, se sienten como expertos en tu área y o quiero que montes esto y yo de que quieres que le monte el cascanueces a las niñas de 3 años. Ajá, justo. Y entonces creo que más bien es un poquito, me he presentado como con más problemas con como en colegios, con los directivos, que con los papás en mis Que siento que clases. son muy requisitivos. Y Sí. que todo quieren que sea muy... Pues justo tener todo muy... el control sobre Ajá. absolutamente todo y no te dan la libertad profesional de que Sí. por eso están contratando a alguien. Si no les puede, pues pongan O ustedes a lo a mejor ver. el mismo Sí. hecho de no entender precisamente todo a la forma en que tú ya lo has visto en la carrera, de entender hasta las exigencias físicas y otras situaciones de por qué puede ser más complicado, Sí. tú ya lo ves de otra manera, sabes qué es posible, qué no es posible, qué te lleva a un nivel de requisito mayor, y que puede ser más complicado, ¿no? Y entonces eso creo que es importante. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje en tu camino profesional, ya en la parte profesional? Por ejemplo, tengo muy grabado que una vez me invitaron a una asociación para personas con discapacidad y me tocó así de que me invitaron, ¿no? O sea, creo que una amiga me recomendó de que, ay, es buena dando clases, y, o sea, yo creo que ella podría suplirme o así, y me invitaron a dar clases eran ritmos latinos para personas con discapacidad. Ok. Y yo dije, sí, o sea, yo siempre he sido como que me gusta ponerme retos, o sea, Ujú. no me No te da quedas en tu como zona. tanto miedo, probar cosas nuevas. Entonces, yo dije, claro. Y pues obviamente lo que aprendí en YouTube ahí en corto, Salió adelante. más o menos cómo dar lo que yo sé de ritmos latinos a personas con discapacidad o cómo, o sea, sí, ¿no? Cómo llegar a ellos y Ujú. así. Pues lo intenté, dije que sí, yo llegué muy segura, di mi clase y todo. Y sí fue, o sea, sí recuerdo que sí era como, oh my God, súper difícil porque, o sea, por ejemplo, había personas con síndrome de Down, son súper inteligentes, Ujú. captan bien, pero había personas con limitaciones físicas. Entonces, ¿cómo le enseñas un paso que a otra persona que no tiene limitaciones físicas, o sea, de que movimientos de brazos Ujú. o pies o así, pero tiene un problema mental? O sea, era como un mundo, o sea, sí, por sí, con una persona sin discapacidad, entre comillas, es difícil enseñarles a todo un grupo y no en especie, o sea, no en particular. Con ellos fue como, ok, me voy a enfocar en enseñar este paso con esta persona que usa muletas, con esa persona que tiene síndrome de Down, con esa persona que tiene un retraso, así, o sea, fue como No, el reto era el doble de lo súper reto complicado. de mi vida, o sea, eso sí fue como wow, porque acepté, pero crecí muchísimo, o sea, aprendí muchísimo de ellos. Llegó el punto en el que ya todos nos entendíamos en armonía en la Ya hablaban clase, el mismo lenguaje todos. a pesar de lo diferente que eran todos. Y me gustó mucho. Siento que sí es algo que me gustaría como aprender, o sea, como ya más profesional. Seguro hay
algún diplomado o algo que tenga que tomar para poderlo hacerlo bien. Obviamente sí siento que no me siento 100% preparada para ese tema, pero siento que ese ha sido como uno de los mayores retos que he tenido dando clases. Ok. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere seguir una carrera en el arte, pero tiene dudas o miedo? Primero, que investigue todas las posibilidades que tiene. O sea, no solo está la carrera en específico de danza, no solo está la carrera en la UAC, aquí en Querétaro, sino, por ejemplo, está el CENADAC, ¿no? Que es un centro de artes. Hay varios centros de artes que funcionan un poquito como licenciaturas, nada más que como tal no te dan el título. O sea, si tú eres una persona que dice el título importa, el papelito habla y así, pues sí, buscar universidades donde haya, investigar, o sea, leer todas las materias, leer lo que implica, hacer audiciones, ¿no? O sea, visitar una clase, por ejemplo, en la UAC pasa mucho que tú como espectador puedes tomar algunas clases para ver si te gusta, entonces hacerlo, o sea, sin miedo, y pues juntarte con gente que esté en el medio para que te platique su experiencia. Yo creo que esa es una de las más importantes, ¿no? Acercarse a alguien que está estudiando o que bueno, yo creo que las dos, alguien que la estudió la carrera y alguien que la está estudiando, que está todavía, ¿no? O sea, que en medio creo que puede ser importante. ¿Qué cualidades personales consideras que son esenciales para tener éxito en tu rama? Cualidades físicas y mentales. Pues las que sean. Yo creo que compromiso, paciencia, aceptación del cuerpo, o sea, aceptación de tu cuerpo y paciencia para tu propio proceso, entender que todos los cuerpos son diferentes, no compararte, mucha inteligencia emocional, o sea, tienes que ser como muy fuerte mentalmente para que entonces también la parte física también exista, ¿no? Yo creo que la disciplina 100%, la constancia también sería algo que hay que tener. ¿Qué más? Pues el talento va de la mano, o sea, yo creo que el talento lo vas como sacando, o sea, yo creo que todos tenemos como un bailarín interior, en mi caso, entonces como que lo vas explotando, pero de la mano con todo lo otro, o sea, a lo mejor no tienes tanto talento innato, justo la constancia y la disciplina son lo que te pueden llevar a ese punto, ¿no? Exacto. Es como en el fútbol, ¿no? El que quizás no sea tan bueno natamente, pero pues con la constancia, estar entrenando, desarrollando la habilidad. Yo creo que el caso es, por ejemplo, ahí que ya que trajiste el dato futbolero, pero es como Messi. Messi es un talento innato, o sea que básicamente puede hacer lo que quiera con el balón y el balón lo ama. Y Cristiano siento que es alguien que parte el esfuerzo y la constancia y la disciplina, ¿no? Y los dos llegaron al mismo nivel, al top, pero por diferentes caminos, ¿no? Sí. A lo mejor, pero si Messi no tuviera el compromiso y la disciplina que tiene, tampoco hubiera llegado. Sí, no es que no lo tenga, pero digamos que probablemente era un poco más nato para él en muchas cosas, ¿no? Y la otra persona, o sea, a lo mejor hay alguien que no tenía tanto ese talento como que le venía ya en el chip desde que nació, pero también puedes llegar al mismo punto por diferente camino, ¿no? Sí, o sea, que se puede, salado queriendo, literal. Totalmente. ¿Qué proyectos tienes o metas a futuro? Pues ahorita estoy en un centro de artes en el que me llamaron porque les interesa mucho mi trabajo con los niños, o sea, mi metodología, por decirlo así, con los niños para enseñar ballet, que es como muy didáctica, entonces, y ellos son como muy estrictos, o sea, tienen una técnica ya escrita y dan clases ya, o sea, ya lo tienen todo, ¿no? No hay como variantes de es eso y es eso. Ajá, y es como muy recta. Entonces casi no tienen niños chiquitos, ¿no? O sea, casi todos los niños chiquitos se van porque lloran todas las clases porque son muy estrictos. Entonces, justo sienten que ya no les está funcionando con estas nuevas generaciones que somos más, bueno, que son un poquito más como perceptibles, por no decir otra palabra. Entonces quieren como
cambiar un poquito la metodología, que no sea tan estricta Rígido. o que sea como más... Un poco más flexible. Ajá, exacto, más Son flexible. como rusos, ¿no? Sí, justo Ándale. es técnica rusa. Ah. Entonces, Mira, qué caray. les llamó la atención mi metodología y lo que estamos haciendo ahorita es escribiendo una nueva metodología Ok. con ballet clásico ruso, pero que sea un poco más flexible, con más temas de... Pues es que yo considero como que a los 3, 4, 5 años a trabajar un poco más la imaginación, que es Claro. algo que está faltando mucho, más que la técnica, porque pues la técnica la van a ver toda la vida. O sea, si va a ser una niña que se va a dedicar a ballet, toda la vida va a ser técnica. Pero a los 3 años, que imagine, ¿sabes? O sea, que juegue, que cree. Lo que pasa es que sí era bueno, en general como que muchas de las escuelas rusas de muchas cosas eran totalmente cuadradas, ¿no? Y muy Es que es estrictas. muy Bueno, lo como- que pasa es que fue todo durante Sí, la época de donde la la época Guerra de la- Fría y exacto. todas las cuestiones eran, vamos a ser los mejores en esto, pero ni voltees para esto. Eres clavadista, vas a estar Ujú. tirando clavados todo el día. todo el día y vas a estar haciendo esto y nada que sonrías. O sea, esta es una cuestión seria, ¿no? No te Sí. pueden sí sacar es de complicado. ese camino. Sí, entonces quieren justo como, bueno, a mí me va a servir muchísimo porque también está la parte de la técnica, o sea, mi técnica, digamos, para dar clases va a mejorar y para ellos pues les serviría mucho que yo les ayude con todo este tema de la expresión corporal, ¿no? Que yo les digo como mucho de a esa edad, o sea, cuando están pequeñas, pues que les guste, o sea, hay que enamorarlas de la danza, que su sueño sea ser bailarinas y no youtubers o dentistas o tiktokers o influencers, sino que sea ser, o sea, que nos digan, quiero ser tú, quiero ser bailarina, que las inspiremos para que entonces ya a los 6, 7 años que ya las metan a la técnica como tal, estricta, pues entonces ya les sufran y ya decidan si quieren estar ahí. Pero a los 3 años no la hagas sufrir, porque entonces nunca vas a tener bailarinas que de verdad quieran ser bailarinas. Lo va a acabar odiando. Exacto, al contrario, va a ser justo el efecto contrario, ¿no? Que a los 3 años digan, no, está muy difícil, ya no quiero ir. Entonces, ahorita estoy como que en ese proyecto, pausé un poco mis proyectos de irme a hacer castings como bailarina, profesional para bailar en compañías y así. Me llama mucho la atención eso de hacer la metodología para una certificación y entonces llegar como, o sea, que la certificación llegue a chavas que quieran ser o chavos que quieran ser maestras o maestros para que yo pueda hacer crecer mi empresa, ¿no? O sea, no solo dar clases en Huichapan y en Tecozautla, sino llegar a todo Hidalgo, por ejemplo, o a más con mi compañía y yo poderles dar la certificación a esos maestros, ¿no? Y que no solo sea yo la que da clases. La que imparte, claro. Ajá. ¿Cómo? Estás súper bien. ¿Cómo te mantienes motivada y creativa en tu día a día? Pues a mí me motivan mucho, o sea, llegar al salón de clases y que las niñas, o sea, son como que, o sea, mi batería, ¿no? O sea, el que se emocionen que llegue y que me enseñen como, mira lo que aprendí ayer, o sea, la respuesta de las niñas para mí es como, o de los niños, 100% es como mi energía todos los días cuando no tengo ganas de hacer nada. Sí, o sea, bueno, tomo terapia psicológica, eso también es 100% algo que me ayuda para el día a día. Uh-huh. Me mantengo muy activa, o sea, doy clases, pero también tomo clases, entonces siento que el ejercicio y el que esté 100% como pensando en qué voy a enseñar o en qué puedo aprender para poder enseñar, pues me mantiene como enfocada. Ajá, enfocada y motivada. Muy bien. Uh-huh. Eso. Muy bien. ¿Qué legado te gustaría dejar en tu disciplina en la danza? Pues que la danza no es forzosamente dolor, no es morirte de hambre, no es batallar tanto, sino todo lo contrario. O sea, claro que se puede vivir de esto, como en todos los trabajos, yo creo, es tener ganas, es tener constancia, creatividad, disciplina y compromiso, ser responsable y pues que sí, o sea, aparte de la disciplina y todo eso, pues que también te puedes divertir, que también puedes verle la parte como bonita a la danza, que no solo como
O sea, en el ballet no solo es como de que el dolor físico y muy exigente y los cuerpos tienen que ser desveltos y altos y así, ¿no? O sea, verlo como desde la parte como más divertida, más de expresión Ok. y creo que eso. Que a lo mejor no todo mundo es para hacerse profesional, pero pueden tener la disciplina de la danza de alguna manera, ¿no? Sí, o sea, Sí. como tú quieras tomar la danza mientras te funcione, si alguien lo quiere tomar como ejercicio, adelante. No es como a fuerza tienes que ser artista y no solo es ejercicio. Y se nota mucho cuando alguien solamente va a hacer ejercicio, cuando a alguien sí le llama la atención bailar. No pasa nada, o sea, no está peleado, o sea, Claro. la danza es Y para todos. ese es un tema, ¿no? Que ahorita lo comentaste, que no están peleados. Mucha gente dice, no, es que para yo poder hacer tal actividad, ves que voy a entrar a un nivel muy competitivo o voy a necesitar ser absolutamente el mejor y llegar a lo más alto. Pero no, o sea, lo puedes ver como un hobby, como parte de complementar tu día, sin la necesidad de tener que llegar al extremo de que por querer llegar a ese punto vas a acabar odiando tal actividad y lo vas a acabar descartando. Sí, exacto. Hacer más gente que le guste la danza, que consuma danza, ya sea bailando, ya sea viendo, ya sea comprando, o sea, libros o viendo podcasts de danza, que haciendo gente que odie la danza porque alguna vez fue y lo regañaron o fue muy difícil o así, Claro. ¿no? Entonces, O le pusieron la algo idea. muy difícil el primer día que fue, ¿no? Y Exacto. bueno, ahorita que Escuela dices, rusa. y el tema de lo del legado, creo que yo también agregaría que nos lo estabas comentando antes, pero sería tu metodología, ¿no? Que en algún momento Ah, dado sí. pudiera ser algo que quede, pues, para otras personas y otras generaciones, Sí, ¿no? 100%. Esa es la idea. Muy bien. Katzin, para ir cerrando. Pues definitivamente nos acabas de dar un panorama muy interesante sobre lo que es el arte de la danza, algo que no habíamos quizás tocado, que tristemente como que uno no es muy afín, digo, al menos de mi lado, no sé Juan Manuel, pero son cosas que comúnmente no consumimos, Ujú. digo, incluso las obras de teatro o algún otro tipo de puesta en escena a veces incluso se hace caro, pero no valoramos todo lo que hay detrás de la educación que hay, que quizás a los que nos escuchen les abra un poquito la idea a que pues es parte de darle el respeto al artista, que pues obviamente si nos están cobrando tal boleto, tal acceso, saber qué es lo que hay detrás, todo lo que todas las personas involucradas tuvieron que pasar para llegar a tal punto, ¿no? Claro. Pues muy interesante. No sé si ahorita estés en alguna puesta, algún lugar donde te podamos ver o algo así. Redes sociales, ¿dónde te pueden Redes encontrar? sociales. Ok, ahorita vamos a tener al parecer 2 fechas, pero está por confirmarse una, pero la que sí está confirmada es el viernes 30, 31. ¿El día de Halloween? Ajá, el día de Halloween. ¿Es jueves 31 de octubre? ¿O viernes 1? No, viernes 1. Ok. El viernes 1 de De noviembre, Ok. a las 9 de la noche, en el restaurante Francasé, no sé cómo se pronuncia porque está en francés, que está aquí en Centro Sur, justamente, por el Estadio El que está Corregidora. enfrente, bueno, Ajá. al lado. Ahí. Voy a participar como bailarina en un show como de magia terrorífico, es circo de Ok. terror. Ok. Van a haber más fechas, pero bueno, esa es la que está confirmada. Y en mis redes sociales estoy como Vale Alanis, en Instagram, en TikTok, y en Facebook como Valentina Alanis Nieto. Y pues nada, síganme. Y si tienen Perfecto. compañía, puedes auditar, ¿no? Hacer audiciones, ¿no? Quizás. Sí. Estoy, pues sí, en este momento estoy abierta a audiciones. nuevos proyectos. Ajá. Muy bien. Vale, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que realmente fue un tema interesante. Creo que a mucha gente le va a llamar la atención lo que platicamos hoy y a lo mejor le va a dar esperanza sobre alguna situación en la que puedan estar o ver algo a lo que se están dedicando, que puede ser un arte similar a lo que tú haces. Y ver que, digo, obviamente no es fácil, no es un camino sencillo. Sí, ¿no? Vivimos en una cultura que creo que no nos han enseñado a apreciar el arte y lo que hay detrás del arte en general.
y vemos un músico y creemos que pues nada más pues ahí se paró y ya está, o Estaba alguien aburrido. que hace danza y también no entendemos lo que hay detrás de muchas veces de esa preparación. Entonces es algo que a lo mejor es mal. Ojalá poco a poco nuestra cultura se enfoque más en entender precisamente esas formas de expresión. Pero creo que nos has dado una idea para mucha gente que pueda tomar motivarse y un ejemplo de lo que estás haciendo. Muchas Esperemos gracias. que sí. Ojalá que sí. Muchas gracias a Perfecto. ustedes. No, a ti, vale. Pues bueno, esto fue Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. Hasta luego. Adiós, bye. Bye. Esto fue Thinking Business. Ideas que brindan soluciones que nos ayudan a crecer en nuestros propios negocios. Thinking Business. Una producción de Target Creativo junto con Ardillas Dignas.